Bueno, vamos a hablar cuál es el plan de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga en toda situación en particular? ¿Cuál es su plan y cuál es su propósito y qué es lo que está tratando de lograr en nuestras vidas? Porque el Señor nos ha llamado a su presencia, pero nos ha llamado con un plan, con un propósito. Y la pregunta es, ¿podemos estar seguros de ese propósito de Dios? Claro que sí, debemos de estar seguros, porque hay momentos de sufrimiento, sufrimientos, dolor. ¿Y por qué no encaja todo en tu voluntad? Se preguntarán muchos por causa del sufrimiento. Pero si andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita, aunque a veces cuesta aceptarlo, entonces nosotros al preguntarnos si estamos encajados en su voluntad, entonces allí nos damos de cuenta. Así que vamos a hablar de varias categorías bajo la voluntad de Dios. Estas son las categorías sobre la voluntad de Dios. La primera es la voluntad predestinada de Dios, es su control soberano, es lo que hará, Él logrará y nadie puede detenerlo. Su voluntad predestinada, su voluntad moral para nuestra vida, o sea, cómo quiere que vivamos los 10 mandamientos, un ejemplo de Él, y se aplican a todo el mundo. Luego su voluntad deseada, ¿qué desea Dios para nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Qué desea Dios desde el principio? Y luego su voluntad circunstancial, o sea, cuál es su voluntad para nuestras vidas. Si queremos vivir como agrada a Dios, debemos dejar de reaccionar conforme a las circunstancias de la vida. Entonces la última pregunta es, ¿cuál es su voluntad inmediata? ¿Cuál es la voluntad de Dios hoy para nuestras vidas? Entonces, si usted enfrenta una decisión en su empleo, en el caso que sea, debes de tomar una decisión, de recibir cuál será su postura moral, de tomar la decisión de rechazarlo o no, o de ignorarlo o no, de aceptarlo o no. Debe de tomar una decisión de respeto al manejo de su dinero en cuanto a lo que pasó ayer o lo que pasará mañana. Es decir, cada aspecto de nuestras vidas hay que escudriñarlo por la voluntad de Dios. Recuerde que Dios ya escogió lo mejor para ti. Y tal vez dirían, no me convertí en cristiano en los últimos 40 años para estar así, pero tú no has preguntado cuánto es la voluntad de Dios, pero Dios sí sabe cuáles nuestras ventajas y nuestras desventajas, cuáles fueron nuestras oportunidades. Dios sabía nuestros planes, si supieron crearnos o no. Todo esto es parte de la sabiduría, de la gracia, su bondad y misericordia, obrando en nuestros corazones a lo largo de la vida. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Es su propósito y su plan. Así que vamos a dar varios enunciados que le ayudarán a confirmar en su mente y en su corazón si es o no la voluntad de Dios. Entonces es una prueba para confirmar, es esta. Concuerda, coincide esta precisión con la palabra de Dios. La decisión que está tomando está en conformidad con la palabra de Dios. Está pensando en muchas acciones que no están en armonía con la palabra de Dios y la gente las practica y esto es parte de confirmarla en la palabra de Dios. Es una decisión sabia, pero ¿cómo saber si eso no es una decisión sabia? Así lo sabrá. Muchas veces pregúntese cuáles son las consecuencias. Si hago eso y aquello, ¿cuáles serán las consecuencias? No cuáles quisieras que fueran, cuáles serán nuestras decisiones que traen consecuencias, planeadas o no, si hay consecuencias que son inevitables. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos y nietos desde temprana edad que sus decisiones traen consecuencias. No podemos tomar decisiones sin ninguna consecuencia. Quizás sea buena, es pecamos, quizás no, pero depende de nuestra motivación y de nuestra relación con Dios. Piensa en esto. Si vivimos fuera dentro de la voluntad de Dios cada momento de nuestra vida, podemos quedarnos en casa el domingo y no venir a la iglesia. Si la voluntad de Dios
o no la voluntad de Dios en cualquier lugar. ¿Estamos dentro o fuera de la voluntad de Dios y cuáles son las circunstancias? Aspectos que hay que considerar en nuestra vida porque esto afecta la vida de alguien más. Nadie vive en una cápsula. Usted afecta de cierto grado, de cierto modo, la vida de alguien más que le observan y le escuchan. Cómo vistes, cómo actúa, cómo reacciona la voluntad de Dios en su propósito, en su plan y en su propósito para nuestra vida. No la vivimos a la perfección, pero pedimos la voluntad para nuestro bien y para su reino. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 3. Puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión, que me ayude a lograrlo. Piense en la última grande decisión en su vida. ¿Le consultó a Dios esa decisión? ¿Cómo que gran decisión? Pues usted sabrá que es una decisión muy seria. Le preguntaste al respecto, voy a lanzar una moneda. ¿Qué insensatez? Tengo 3 opciones de pensar en ellas. Elegiré una. Tengo suficiente. Todos tenemos cierta madurez. Hay grandes decisiones que nadie exacto para tomar sabiamente una dirección y sin la ayuda de Dios, por la sencilla razón en la que vivimos en un mundo opuesto a la justicia, a las decisiones. Y algo que debemos de recordar es que las decisiones que tomamos nos afectarán, no importa lo que tomemos. Es cierto, a veces pasa una sola vez, pero trae consecuencias de por vida, malas decisiones. También tengo paz genuina, tengo paz genuino en cuanto a esa decisión. Y una de las preguntas que son el momento indicado. Mira, quizás sea la voluntad de Dios que usted haga lo que sea, pero es este el momento propicio y la gente toma decisiones serias, decisiones que salen muy costosas por adelantársele a Dios o por tardarse. ¿Qué tiene que ver la paz con esto? Cuando caminamos en la voluntad de Dios y hacemos una pregunta a la voluntad de Dios, a una decisión a tomar, cuando esto es su voluntad, Dios nos hace sentir paz, paz, nos da un sentido de tú en su espíritu. No habrá sensación de irritación dentro de usted. No habrá dudas que vienen en su mente. No le preguntará a nadie más qué piensa. Cuando tenemos la paz de Dios hay un sentido sobrecogedor. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, gracias. Que alguien diga, no, pero a ver, tengo esa sensación. Y el que tiene esa sensación es porque no se ha detenido en la voluntad de Dios a preguntar qué quieres que yo haga. Dios no le ocultará un secreto porque usted quiere hacer lo correcto. Dios le mostrará qué hacer cada vez. Y eso debe de empezar desde temprano. A veces, mientras oportunidades tenemos en la vida, en la infancia, más nos acerca a Dios. Sabes que crecí sin un padre y esto me acercó a Dios. Voy a aceptar a Dios a los 12 años y después de ser salvo aprendí que la oración es un secreto. Aprendí a escuchar a Dios desde muy joven y como lo aprendí, no escuchando. Eso es una manera de aprender escuchando. ¿Y qué sucede? Uno sufre las consecuencias y ser sabio no le tomará mucho tiempo para hacer cuenta de que es sabio escuchar a Dios. Dios está expuesto a escuchar su corazón, tenga 12 años. Es muy importante, Dios nos dará paz justamente cuando lo necesitamos. Debemos de preguntarnos, esta es la manera en que actúa Dios, la manera en que Dios actúa bajo la escritura. Puedo hacer esto y sé que tengo su aprobación. Mire, si coincide con la voluntad de Dios, coincide con la palabra de Dios. Si está por tomar una decisión, debe enseñarle a sus hijos a tomar una decisión. Antes de tomarla, se la consulten a Dios.
¿Qué sabe un niño sobre 12 años sobre consultarle a Dios? Puedo decirte, creo que cualquiera que quiere verdaderamente conocer la voluntad de Dios en su corazón, Dios se la mostrará, pero si vive en pecado es una cuestión diferente, porque Dios le mostrará que necesita entrar al arrepentimiento. Pero si concuerda esto con lo que dice Dios, pero ¿cómo lo sabré? Vaya a la palabra de Dios. Y no sé a dónde ir, dirás tú, pero lee lo que aprendí. Porque es que nuestros padres, los que nos han enseñado, tú como madre le has enseñado a tus hijos. Y allí vamos a la palabra de Dios, de lo que nos han enseñado, de lo que está atesorado en nuestro corazón. Y cuente, y poder descubrir lo que concuerde con la palabra de Dios y descubrir la voluntad de Dios. ¿Fue eso lo que dijo Dios o no fue lo que dijo Dios? Esto es totalmente pecado, pero he orado en cuanto a esto y creo que está bien. A veces creemos que la gente tiene temor de abrir la palabra de Dios, por lo que hará, expondrá su vida. Por eso, si vive en obediencia a Dios, usted lo sabrá. Y si vive en desobediencia a Dios, en ella verá los versículos que le advierten a no involucrarse en ciertas áreas de su vida. ¿Concuerda esto con su identidad como servidor de Cristo? Y eso debería definir muchos factores. ¿Concuerda esta acción con lo que soy yo con Jesucristo? No como un miembro de la iglesia, sino como alguien, sino como seguidor de Cristo. Mi relación, mi relación, mi relación con Dios, que quiero hacer la voluntad de Dios. No haga esto, no haga esto con mi identidad como hijo de Jesucristo. Cuadra mi lenguaje con mi manera de vestir, mis reacciones, con mis acciones. O sea, cuadran. Cuando obedece al Señor Jesucristo sucederá esto. Sus acciones cuadrarán con quien dice ser. Así que quienes le conocen como seguidor de Cristo y como cristiano, dirían de usted, su conversación concuerda con lo que tú muestras. Si tú muestras es así, ciertamente tratas a la gente así, tratas a tus hijos así, tratas a tu familia así, concuerdan con lo que tú eres. ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me visto? Ya soy seguidor de Cristo. ¿En verdad encaja esto con quién soy? Claro, hay otra pregunta. ¿Concuerda esta decisión con el plan general de Dios para mi vida? Por ejemplo, digamos que aceptaste a Cristo y quieres ser bautizado y haces una pregunta sencilla. ¿Debo de ser bautizado? ¿Qué dice la escritura? Claro que sí, no hay duda al respecto. Pero luego hay decisiones como en su oficina tienes una fiesta, saben que van a beber, van a andar de farra. Tienes que preguntarle a Dios si debes de ir o no. No deberías de preguntarle porque no encajas. Es un entorno donde tú no encajas. Es una atmósfera que no concuerda con quien tú dices ser y lo que quieres ser. Entonces no estás bajo la voluntad de Dios, sino que estás haciendo tu voluntad. Entonces no concuerdará la voluntad. Mi hija un día estaba alistándose para salir y al ver lo que se puso y con la ropa que estaba vestida le dije, así no vas a salir. No te vistas así porque esa no es tu identidad. Eso no cuadras con quien tú eres. Y así que no hay contradicciones en Cristo. Entonces, entonces, hágase la pregunta, ¿concuerda lo que hago con lo que debo de ser? En su familia, en su trabajo, en su escuela, con sus hijos. ¿Concuerda su acción, su conversación, su conducta con su identidad? Hágase esa pregunta, hermano. Debe de haber coherencia. Esto es mi manera de actuar,
Pero si esto es lo que yo digo ser y esa es mi manera de actuar, quizás este es el obstáculo más grande en la vida que tenemos, de forma contraria a lo que dicen ser. Nuestro testimonio, nuestra influencia, enséñenle a sus hijos y a sus nietos cómo deben de reaccionar ante circunstancias y situaciones. Esa es la manera de actuar. Honrará a Dios con su decisión. Si tomas una decisión que va en contra de la palabra de Dios, que puede tomar esa decisión y debería postrarse de rodillas ante Dios en la noche y no existe ninguna confusión porque ha obedecido a Dios. Preste atención. Cualquier decisión que desvele y no le deje dormir en la noche, debe preguntarse ¿por qué? Si Dios trae algo a su mente, no lo deje pasar así, sin consultar. ¿Sabe por qué? Para protegernos, cuidarnos, recordarnos. Dios mandará cosas a nuestra vida que no nos gusta para protegernos de algo que sea pequeño o grande que no nos gustaría. Él es amoroso. Él tiene el mejor plan. Porque cree que la gente cae en las drogas, porque se vuelven adictos o alcohólicos. ¿Qué ocurre en el corazón de una persona que hace beber tanto que no puede ser consciente y saber que un día podría tener un accidente o podría morir? ¿Qué es lo que la gente trata de incurrir? No puedo contestar esa pregunta, ni lo intentaría, pero no hay que contestarla por ellos, deberlo contestarla a nosotros mismos. Aquí estoy, hasta aquí me ha traído Dios y mi propósito y mi plan es ser obediente hasta el último momento de mi vida. Y con eso nunca nos irá mal. La siguiente pregunta es, ¿resultará esta decisión en inquietud y en remordimiento por el resto de mi vida? Hay decisiones que la gente nunca supera en vida, nunca las supera todavía. Hablan de ellas en tus últimos años de vida. Si hubiera, si hubiera escuchado esto muchas veces, si hubiera hecho esto, si hubiera puesto en esto, si hubiera sabido esto, si hubiera y si hubiera y si hubiera, por lo general termina con alguna clase de sufrimiento. Piensa en eso. Dios quiere lo mejor para usted. Él obra para llevarle a hacer lo correcto. Y si usted lo ignora, paga las consecuencias. Luego puede esperar que Dios me recompense por esta decisión. Piense en las decisiones que usted toma y piense en las decisiones que usted piensa en tomar. ¿Puede Dios recompensarle por tomar esa decisión? Si piensa en respeto, hay decisiones importantes que tienen que hacer en la vida. Decisiones serias que lo afectan no solo a usted sino a otros. Entonces pregúntese, ¿puede esperar que Dios me recompense por tratarlo a ella o a él así? ¿O por hacer esto o hacer aquello? ¿O por participar en esto? ¿Puedo esperar que Dios me bendiga o me recompense? Si piensan esos sermones sobre la voluntad de Dios, se tratan de obedecer a Dios. Todo se trata de cómo vivamos. Todo se trata de lo que hagamos, de nuestra manera de pensar. Dios tiene un gran propósito, el mejor deseo para su vida. Él buscará siempre lo mejor para ti, lo que te convenga. Su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Él quiere que todo lo demás esté bien. Nosotros debemos decidir de confiar en Dios. Piénsalo por un segundo. Le confió él a él su eternidad. Nació de nuevo. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Confío en ti, en que cuando muera iré al cielo. Ahora, si tú puedes confiar en Dios,
para esa. ¿Acaso no puede confiar en Él para decisiones diarias no tan importantes? Claro que sí. Dios tiene un propósito y un plan y un deseo para tu vida. Quizás diga, si pierdo la mitad. Dios está decepcionado. Desde antes que nacieras ya sabías que perdería la mitad. Dios está dispuesto a entrar a tu vida en cualquier lugar y darte la bienvenida. Señor, Señor, reconocer, Señor, sé que voy por un rumbo equivocado. Te necesito, ayúdame. Y claro que el Señor lo hará. Supongamos que tú hayas perdido 3/4 de tu vida ya con malas decisiones. Puedes tener 21, puedes tener 100. Está dispuesto a decirle, Señor, quiero tu voluntad, te quiero a ti, quiero tu mejor plan para mi vida que sea. Ya estoy dispuesto a entregarte lo que sea necesario, a cambiar lo que sea, pero quiero lo mejor que tienes para mí. ¿Estás dispuesto a decirle eso al Señor? Que quieres lo mejor, que estás dispuesto a cambiar lo que sea. Esa es la decisión más sabia que puedes tomar. Señor, quiero tu voluntad, no lo que tú requieras. Prefiero vivir en ella. Permítame decirte, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esto no funcionará. Es cuando entregas tu vida a Él, confiesa sus pecados, se arrepiente, los deja, entregas tu vida a Él. Entonces vas a ser hijo de Dios. Y luego desde ese momento toma decisiones juntos si estás dispuesto. Pero ahora mismo sin Cristo estás solo. No puedes esperar que Dios te dé sabiduría si has rechazado a su Hijo Jesucristo. Quizás corra con suerte, como dicen, y haga unas cosas bien, o tal vez vaya muy bien a los ojos del mundo. Pero viene el día del juicio y tendrás que dar cuenta por una vida de desobediencia que bien le hizo rico, famoso, pero todo fuera de la voluntad de Dios, todo fuera del plan y el propósito de Dios en tu vida. Recuerde que nunca ganarás suficiente dinero para sobornar a Dios. Nunca tendrás suficiente fama para hacer un trato con Dios. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que nos hace sus hijos. Oh Padre, te amamos y te damos gracias porque nos amas tanto, Señor. Tomas interés personal en nuestras vidas. Te pido que toda persona que escucha este mensaje lo tome con seriedad por la eternidad, porque es la verdad. Oh, que donde estén en este momento, te entregue, Señor, su vida, su Salvador y Señor, y que se entreguen a ti con hábito natural de su vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén.